Descubre los secretos ocultos. Benjamín, el hijo preferido de Jacob y su tribu épica en la Biblia, leía en una noche oscura y silenciosa, cuando la luna brillaba con una luz escalofriante, un anciano narraba cuentos. Los habitantes de la aldea se reunían alrededor de la fogata, sus ojos brillantes de curiosidad. Sabían que entre los hijos de Jacob, uno fue marcado por el destino de una forma terrible, decía con una voz temblorosa. Había un misterio oculto detrás de Benjamín, una historia de traición, amor y un dolor desgarrador que esperaba ser revelada. La risa de sus hermanos resonaba en la memoria, pero también el eco de secretos enterrados que amenazaban con salir a la luz. Primero estaba la sombra de la tragedia, su madre, Raquel, muriendo en su parto. El llanto de un recién nacido resonando en la desolación. Un niño que nació en medio del dolor de su madre. Aquello marcó el principio de su vida, un destino cruzado por la tragedia. Los murmullos crecían. ¿Era acaso un signo? ¿Había en él una bendición o una maldición? El escalofrío recorría las espinas de quienes escuchaban, todos preguntándose si el destino de Benjamín ya estaba sellado. Algunos afirmaban que alguna vez había sido elegido como el futuro líder, pero había quienes creían que había algo oscuro en su linaje, algo que debía ser mantenido en secreto. Mientras la historia avanzaba, los ojos de la multitud se llenaban de expectativa. La sombra de José, su hermano perdido, se cernía sobre él. ¿Cómo sería su vida si, en lugar de rechazarlo, hubieran elegido protegerlo? El corazón de los presentes latía fuerte, unido en la tensión, todos anhelaban respuestas. ¿Qué tipo de lecciones podría aprender Benjamín en un mundo donde la traición y la redención danzaban en equilibrio? La pregunta quedó flotando en el aire, suspensa. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La fogata chisporroteaba, y el viento trajo un susurro inquietante. Se decía que Benjamín había llorado lágrimas de sangre, que cada lágrima podía traer consigo la verdad olvidada. En un rincón, alguien gritó, la verdad siempre duele. Los ancianos se hicieron eco de esa desesperanza. Sus rostros mostraban una mezcla de miedo y fascinación, sentían como si estuvieran al borde de una revelación. Pero ahí, en la penumbra, se escuchó un crujido, algo se movía entre las sombras. ¿Era solo un animal o un presagio del pasado que estaba por revelarse? La multitud se quedó congelada, atrapada entre el miedo y la curiosidad. La pregunta en el aire resonaba como una campana, ¿qué secretos le esperaba a Benjamín en su camino hacia la verdad? La tensión en el aire era palpable, como un hilo frágil que podía romperse en cualquier instante. La luz de la fogata proyectaba sombras que danzaban frenéticamente, como si el fuego mismo estuviera nervioso ante lo que venía. Los murmullos se apagaron y todos fijaron su mirada en la oscuridad, esperando que algo, o alguien, emergiera de ella. De pronto, un susurro rompió el silencio. Era una voz familiar, pero cargada de dolor. Benjamín. La multitud contuvo el aliento, y todos se preguntaron si sus oídos les jugaban una cruel broma. La voz continuó, tu familia, está en peligro. Al oír eso, un escalofrío recorrió la espalda de aquellos que escuchaban. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Acaso los ecos del pasado estaban volviendo para reclamar su lugar? La voz se desvaneció tan rápido como apareció, dejando un vacío aún más grande que la incertidumbre que la rodeaba. Benjamín, sintiendo un impulso inexplicable, se adelantó hacia donde provenía el sonido. El crujido que había escuchado anteriormente fue reemplazado por un silencio inquietante.
Su corazón latía como un tambor, por un lado el miedo lo paralizaba, pero por otro, la curiosidad lo impulsaba hacia adelante. En la penumbra, discernió una figura que parecía esperarle. Con cada paso, la sombra se convertía en una forma más clara, era una mujer. Su piel deslizaba bajo la luz tenue, y sus ojos, profundos e intensos, reflejaban una tempestad de emociones que Benjamín no podía descifrar. ¿Quién eres?, preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque su corazón gritaba por respuestas. Soy una mensajera, del pasado, respondió ella, su voz como un soplo de aire fresco entre llamas. He venido a advertirte, los secretos de tu linaje son más oscuros de lo que imaginas. Un desasosiego le invadió el pecho. Los ancianos ya habían hablado de secretos, de lo que se escondía bajo la superficie de su familia, pero escuchar eso de labios ajenos le causó un nudo en la garganta. Tu madre, Raquel, no todo lo que te han contado es cierto. Hay una verdad que debe salir a la luz, y tú eres la clave. El corazón de Benjamín se detuvo un instante. ¿Qué misterio oculto? ¿Qué revelaciones podía desatar? Los sentidos le gritaban que lo que estaba por descubrir cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, antes de que pudiera formular otra pregunta, la mujer comenzó a desvanecerse en el aire, como un susurro que se pierde con el viento. Espera, gritó, pero su voz se tragó el eco de la noche. La figura se desvaneció por completo, dejándolo aún más confundido y abrumado. La fogata parecía brillar con más intensidad en ese instante, como una señal. La inquietud se filtraba entre los asistentes, que intercambiaban miradas de temor. Benjamín se dio la vuelta, observando a la multitud que aún se encontraba en estado de shock. Debo aprender la verdad sobre mi familia, pensó con determinación. El desafío que se presentaba era claro. Si quería descubrir los secretos de su linaje, debía enfrentar lo que algunos tal vez consideraban inaceptable. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, tomó la decisión de adentrarse en un viaje que lo llevaría a las entrañas de su historia. Pero en el fondo, una pregunta lo acechaba: ¿estarían sus hermanos dispuestos a seguirlo en este camino, o cederían ante el terror de la verdad? Mientras se alejaba de la fogata, una sombra se proyectó tras él. El momento había llegado, y la osadía de Benjamín se probaría en la oscura senda de los secretos familiares. ¿Sería suficiente su valentía para enfrentar lo que le esperaba? Benjamín respiró hondo, sintiendo cómo la brisa fría de la noche le envolvía la piel. La fogata, a su espalda, chisporroteaba como si presagiara la tormenta interna que se desataba en su pecho. Caminó con pasos firmes hacia la oscuridad, la misma que había arrojado al mundo este misterio escalofriante sobre su madre y su familia. La figura luminosa de la mujer todavía asomaba en su mente, como un eco que se negaba a desaparecer. Al salir del resplandor de la hoguera, los árboles se alzaban como sombras amenazantes, y el crujido de las hojas parecía articular advertencias. Cuanto más se adentraba en el bosque, más intensa se volvía la sensación de que algo, o alguien, lo observaba. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero la determinación empezó a reemplazar el miedo. Era tiempo de descubrir la verdad. ¿Aarón? Lía. Sofía, gritó, tratando de llamar a sus hermanos. La respuesta fue solo un silencio sepulcral. Buscó entre los árboles en busca de sus rostros familiares, pero solo encontró la oscuridad envolvente. Aquella noche no tenía aliados. Nadie estaba a su lado para apoyarlo. Este viaje tendría que ser solo el suyo. Algo se movió entre los arbustos y Benjamín se detuvo en seco. El sonido, sutil pero lleno de peligro, era una advertencia. Sin embargo, su curiosidad lo empujó a acercarse. El leve resplandor reflejado en unos ojos saltones le hizo retroceder un paso. Un ciervo, al parecer espantado por su presencia y que rápidamente desapareció en la maleza. ¿Qué está pasando aquí?, murmulló para sí mismo, cuestionando no solo la realidad sino las bases de su vida. La idea de que su madre, a quien tanto quería,
pudiera tener oscuros secretos lo atormentaba. Las historias de su infancia se llenaban de sombras que antes ni imaginó. Mientras avanzaba, encontró un claro. Un lugar donde la luna iluminaba un pequeño altar, cubierto de hojas secas y piedras. En el centro, un objeto brillante llamó su atención. Se acercó con cautela, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si ese lugar estuviera cargado de una energía antagónica. Era un medallón, con un extraño símbolo grabado en su superficie. Instintivamente, lo levantó. En ese momento, una presencia lo rodeó, y un susurro helante pareció surgir de la oscuridad. La verdad duele, pero es necesaria. Benjamín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó, pero la respuesta que recibió fue un murmullo inaudible que se desvanecía en el viento. Se dio cuenta de que el medallón no era solo un simple objeto, parecía estar vinculado a su historia familiar, posiblemente al legado que su madre había ocultado. Mientras examinaba el medallón, un ruido proveniente de detrás de él lo sobresaltó. Giró rápidamente, su corazón se disparó nuevamente. 3 figuras emergieron de la oscuridad, con miradas de desconfianza. Benjamín reconoció a sus hermanos, pero su semblante era inquietante. Lía, la mayor, fruncía el ceño. Sofía miraba el medallón con una mezcla de fascinación y miedo, y Aarón se mantenía al fondo, asombrado. ¿Qué hiciste?, susurró Lía, con un tono que mezclaba preocupación y reproche. No estaba seguro de cómo responderles. Lo que había encontrado parecía más grande que él, más grande que cualquiera de ellos. Necesitamos hablar, dijo Benjamín, sus palabras cargadas de peso. La mujer que vi, ella, me dijo que nuestra madre esconde secretos oscuros. El silencio se cernió entre los 4, cada uno procesando la magnitud de sus descubrimientos. En ese instante de tensión, un sonido rompió el aire, un grito desgarrador que hizo eco en el bosque. Era un llamado de auxilio, cercano y desesperado. La vida de su madre estaba en peligro. Todo lo que creían, todo lo que eran, podía desmoronarse en un instante. Sin pensarlo, Benjamín se giró hacia sus hermanos, y sin más palabras, ya no había espacio para el miedo. «Vamos», les instó, guiándolos hacia la dirección del grito. La oscuridad había dejado de ser solo una sombra, ahora era un enemigo tangible que debían enfrentar juntos. El futuro no era claro, pero la verdad les esperaba, y con cada paso que daban, se acercaban más a lo desconocido. La pregunta era, ¿estaban dispuestos a enfrentarlo? ¿La familia podría unirse o sucumbir a la amenaza que acechaba tras la niebla de lo oculto? Sin dudarlo, Benjamín se adentró más en el bosque, guiando a sus hermanos. Cada paso resonaba como un tambor en la noche, y la tensión se palpaba en el aire. Las ramas crujían y el viento parecía susurrar advertencias que su mente apenas podía procesar. Su corazón latía con fuerza, y el miedo se aferraba a su pecho, pero la necesidad de encontrar respuestas era más poderosa que cualquier temor que pudiera sentir. ¿Por qué un grito así?, preguntó Sofía, su voz temblando. Lía le lanzó una mirada de desaprobación, pero Benjamín sabía que ella compartía la misma inquietud. No lo sé, respondió por fin, pero debemos averiguarlo. Cruzaron un pequeño arroyo que serpenteaba en la oscuridad, el agua murmurando a su paso. El frío les calaba los huesos, pero se mantenían juntos, un vínculo de sangre que no podían romper. Mientras se acercaban a la fuente del grito, el aroma a tierra fresca y hojas húmedas se mezclaba con un tinte metálico en el aire. Era un olor extraño, que los calmaba al mismo tiempo que los alarmaba. De repente, el grito volvió a resonar, más cercano y agudo. Era un sonido de horror, desgarrador, que congeló la sangre de Benjamín. Se giró hacia sus hermanos. Sus rostros estaban pálidos, llenos de incertidumbre. «Acelera», les instó, apremiándolos a seguir adelante. Pronto llegaron a un claro, iluminado solo por la difusa luz de la luna. En el centro, una figura se retorcía en el suelo,
cubierta de sombras. Benjamín se detuvo en seco, el terror apretando su garganta. La voz de su madre, tan familiar y protectora, sonaba débil, casi irreconocible. «Mamá», murmuró. Dio un paso adelante, pero Lía lo detuvo al tomarlo del brazo. «Es una trampa», susurró con una certeza que heló a Benjamín. Pero el amor por su madre lo impulsó a ignorar el consejo. «Mamá», gritó, rompiendo la calma de la noche. La figura en el suelo se enderezó, y con un movimiento repentino, el rostro de una mujer desconocida apareció, con ojos que brillaban como dos llamas. «¿Quiénes son?», demandó, su voz resonando como un eco aterrador. «¿Por qué están aquí?». La mujer se levantó, mostrando una energía sombría que parecía absorber la luz de la luna. Benjamín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era su madre, sino una presencia oscura que se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Sin embargo, algo en su mirada lo mantenía anclado. Había conocimiento, había dolor en esos ojos. Su madre, la voz resonó como un rasguño en su alma, antes de ser interrumpida por un nuevo grito, esta vez proveniente de más allá de los árboles. Era un grito de desesperación, combinado con un eco de risas sombrías que lo envolvía en un frío incómodo. «La verdad está aquí, pero hay un precio que pagar». El viento silbó a través de las ramas, como si la naturaleza misma intentara advertirles que se detuvieran, que la oscuridad no era solo un telón de fondo, sino una fuerza que acechaba. Antes de que pudieran reaccionar, algo emergió del bosque, una sombra que parecía devorar todo a su paso. Benjamín sintió que el mundo se trastocaba a su alrededor. «¡Corran!», gritó Lía, empujando a sus hermanos hacia atrás mientras la sombra amenazaba con tragarlos a todos. Su corazón se debatía entre el deseo de luchar y la necesidad de escapar. Pero la verdad que había estado buscando parecía cada vez más elusiva, titilando ante sus ojos, escondida entre la vorágine de lo desconocido. No sabían lo que se avecinaba, pero una cosa era segura: la noche había cambiado para siempre. La historia de su familia se desdoblaba ante ellos, y la pregunta que resonaba en sus almas era: ¿podrían soportar la carga de la verdad que se avecinaba, o serían devorados por los secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo? Y mientras corrían, los murmullos del bosque parecían reírse, burlándose de su desesperación y del destino que se cernía sobre ellos. Los ecos de sus pasos resonaban con fuerza entre los árboles, como si la misma naturaleza estuviera señalando su huida. Benjamín, Lía y Sofía corrían, sus corazones palpitando al unísono, pero el terror coqueteaba con sus mentes, instándolos a mirar atrás. Cada tronco, cada sombra parecía cobrar vida, dándoles la bienvenida a un mundo que no reconocían. ¿Qué era eso?, jadeó Sofía, su respiración entrecortada ahogando sus palabras. «No lo sé», respondió Lía, su voz tensa. «Pero no debemos detenernos». El oscuro presagio del claro lo seguía, una presencia que se mantenía a su espalda, como un susurro que prometía venganza. Benjamín, en su afán por proteger a sus hermanas, se arriesgó a girarse. Esa niebla, oscura y espesa, parecía latir con vida propia, deslizando formas espectrales que danzaban justo más allá del alcance de su luz. «¡Rápido! Por aquí», gritó, llevando a sus hermanos a un sendero poco claro que se alejaba del claro. Las hojas crujieron bajo sus pies, creando un coro de sonidos aterradores. Una parte de él anhelaba ver lo que los acechaba, pero el instinto de supervivencia reinaba sobre su curiosidad. Mientras corrían, la oscuridad comenzó a hacerse más densa. El aire se volvió más frío, cada aliento se convirtió en un vapor helado. Benjamín sentía que su determinación se estaba desvaneciendo a cada paso. ¿Habían escapado de la figura en el claro? ¿O acaso solo habían despertado algo aún más terrible? ¿Por qué? ¿Por qué estamos huyendo? Sofía sollozó, y su voz quebrada resonó en el silencioso horror que los rodeaba. «Porque no podemos quedarnos ahí», dijo Lía, y parecía más firme esta vez.
La valentía de su hermana la empujaba a seguir adelante, desafiando la oscuridad que los perseguía. Entonces, un nuevo grito sacudió el aire. Era más profundo, más gutural, el sonido de un ser que sabía que el peligro lo acechaba. El grito no solo anunciaba una amenaza, sino una invitación a un conflicto desconocido. Benjamín sintió un nudo en el estómago, la pregunta ardía en su mente, ¿qué había detrás de ese grito, y por qué parecía resonar en sus propias entrañas? «Detente», dijo Lía. «Escucha», el sonido del bosque se apagó. Los ruidos de sus respiraciones se convirtieron en ecos, pero a medida que se hacían conscientes del silencio que las envolvía, el murmullo del viento pareció transformarse en susurros. Voces distantes que emergían como un eco de algo que había quedado enterrado. Secuelas de historias olvidadas. Pronto, un destello de luz parpadeó en la distancia, como un faro en medio de la tormenta oscura. Benjamín se sintió atraído, sintiendo que esa luz podría contener respuestas. «No podemos quedarnos aquí», insistió. «Debemos ir hacia la luz». Se adentraron en la dirección del resplandor, y con cada paso la sombra pareció retroceder, dejándolos respirar con más facilidad. Pero no podían dejarse engañar. Entre más se acercaban a la luz, más vívida se hacía la imagen de lo desconocido, un mítico archipiélago de verdades perdidas. Al llegar, se encontraron ante una antigua cueva, sus paredes adornadas con extraños símbolos de tiempos pasados. En el centro, una antorcha encendida iluminaba más que el suelo, revelando un mural que parecía contar la historia de sus ancestros, y del horror que les había llevado hasta aquí. «¿Qué es esto?», cuestionó Sofía, su voz temblorosa, mientras sus ojos se llenaban de asombro. «Es la historia de nuestra familia», respondió Benjamín, con el pecho apretado de reconocimiento. «Pero parece que hay algo más». De pronto, las luces de la antorcha titilaron y el paisaje en el mural comenzó a tomar vida, los personajes surgiendo del lienzo para cobrar forma. Los gritos que habían escuchado resonaron dentro de él, sus rostros se giraron hacia ellos, y al mirar, Benjamín se dio cuenta de que de esa cueva surgía no solo la historia de su linaje, sino un futuro cargado de decisiones que podrían cambiarlo todo. ¿Podrían ellos desentrañar los secretos ocultos en la cueva sin perderse en la oscuridad que acechaba afuera? ¿O serían ellos aquellos que pagarían el precio por conocer la verdad? La atmósfera se tornó más ominosa, y mientras la luz danzaba, un giro inesperado parecía acercarse. Los murales comenzaron a cobrar vida con cada parpadeo de la antorcha, como si un velo se levantara lentamente, revelando imágenes vívidas de los ancestros de Benjamín. Las figuras danzaban y luchaban, sus ojos reflejaban emociones profundas, desde la angustia hasta la valentía. Él sintió un tirón en el estómago, era como si la historia misma lo llamara, como si su sangre vibrara al ritmo de eventos antiguos. «¿Pueden oírlo?», preguntó Lía, sus ojos fijándose en una parte del mural donde se representaba un bosque similar al que acababan de atravesar. Las imágenes eran inquietantes, casi como un espejo deformado de su propia experiencia. «¿Oír qué?», replicó Sofía, aunque Benjamín podía sentir que no estaba sola en su confusión. Había un murmullo, una melodía apenas perceptible que parecía surgir del mural, resonando a través de la cueva. Era el susurro de almas perdidas, un lamento que se entrelazaba con las imágenes, como si esas figuras estuvieran intentando comunicarse con ellos. Benjamín se acercó, extendiendo una mano hacia la superficie del mural. Al tocarla, un escalofrío recorrió su cuerpo, y de repente, las imágenes se tornaron más nítidas. «Benjamín, espera», gritó Lía, pero ya era demasiado tarde. La conexión fue instantánea, un torrente de imágenes, emociones y experiencias inundó su mente. No solo vio batallas y sacrificios, sino que sintió el amor de aquellos que lo habían precedido, el dolor de las pérdidas y el peso de las decisiones. Una voz resuena dentro de su cabeza, un eco profundo que decía, el legado no es solo recordar.
Es la carga de lo que está por venir. Se convirtió en un torrente de información. Su corazón latía con fuerza mientras la luz de la antorcha se intensificaba. Benjamín vio a una mujer de apariencia fuerte, empujando con determinación hacia un futuro incierto, enfrentando criaturas que guardaban secretos en sus entrañas. Su rostro se encontraba entre el miedo y el coraje, y al instante, Benjamín supo que era una antepasada que había luchado para proteger a la familia. «Benjamín, suelta», grité Lía nuevamente, desesperada. Con un esfuerzo, lo hizo, alejando la mano del mural. El calor de las visiones desapareció, pero con él, también la claridad. ¿Qué fue eso?, preguntó con la voz temblorosa, perplejo ante lo que había experimentado. «Hemos despertado algo», contestó Lía, mirándole con ojos llenos de miedo. «No deberíamos haber tocado eso». Sofía, visiblemente alterada, apuntó hacia el interior de la cueva. «Mira, hay algo más». Una sombra emergió de las penumbras, una figura oscura que comenzó a cobrar forma a medida que la luz se desvanecía. Un rostro conocido, pero distorsionado, se cernía sobre ellos, el ancestro que había custodiado su linaje, pero en un estado de agonía que los tres nunca habían imaginado. «¿Qué habéis hecho?», rugió la figura, su voz retumbando entre las paredes de piedra. «Despertasteis a lo que debía permanecer dormido». Benjamín, incapaz de reaccionar, se sintió atrapado entre la historia de su familia y un futuro incierto. La cueva ya no era un refugio, era un lugar de conflicto y revelación. Las luces titilantes de la antorcha comenzaron a parpadear, pero en medio de ese caos, algo en su interior encendió una chispa de determinación. Tendrían que enfrentar la historia de su linaje, confrontar lo que sus ancestros habían ocultado. El pavor de lo desconocido se adueñaba de ellos rápidamente. Mientras la sombra avanzaba, una pregunta se dibujó en la mente de Benjamín: ¿ese era el final de su legado, o el comienzo de algo aún más grandioso? Antes de que pudiera hacer caso de su instinto, la sombra habló nuevamente. «Para conocer la verdad, debéis pagar el precio». Las puertas del pasado estaban abriéndose, y de alguna manera, la amenaza se había vuelto personal. ¿Serían ellos capaces de enfrentar su legado, o desatarían fuerzas que jamás podrían controlar? Una nueva revelación se avecinaba, y no había forma de volver atrás. El temor se apoderó de Benjamín al sentir cómo la sombra se cernía sobre él. Su corazón retumbaba con cada paso que el espectro daba, una mezcla de angustia y una profunda curiosidad lo mantenían inmóvil. Lía y Sofía se apretaron entre sí, sus rostros iluminados por la antorcha que parpadeaba, como si el fuego mismo estuviera a punto de extinguirse ante la tremenda energía del ancestro. «¿Qué precio?», preguntó Benjamín, su voz apenas un susurro. La figura, ahora claramente visible, materializaba una tristeza infinita en sus ojos oscuros, como si cada lágrima derramada durante generaciones hubiera formado parte de su ser. «La ignorancia tiene un precio alto. Tu sangre ha despertado secretos que llevaban siglos enterrados. Esa conexión que sentiste, no es solo un vínculo con el pasado. Es la puerta hacia un destino que no comprendes completamente». La sombra pasó la mano por su frente, y la cueva pareció vibrar. Las imágenes en el mural giraban, cada figura desenfrenada llenando el espacio con gritos de guerra y susurros de advertencia. Lía se movió instintivamente hacia adelante. «¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos detenerlo?». Su voz temblaba, pero había un destello de determinación en sus ojos. Sofía, aunque más reticente, asintió en apoyo. «Debéis embarcaros en la búsqueda de los antiguos. Debéis unir lo que se rompió y desatar el poder que se ha ignorado, o seréis consumidos por lo que habéis traído de vuelta». Una presión abrumadora llenó la cueva, y Benjamín sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante, hacia la figura amenazante. «¿Y si fracasamos? ¿Qué pasará con nosotros, nuestra familia, con todo lo que amamos?». El ancestro sonrió, aunque su rostro se retorcía de dolor.
fracasáis, y la oscuridad que despertasteis engullirá no solo vuestros corazones, sino también la esperanza de cada generación que se ha perdido. La historia está interconectada, Benjamín. Cada decisión que toméis resonará hacia el futuro. Benjamín sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. La cueva estaba viva, un ser palpitante que resonaba con el eco de su linaje y la urgencia del momento. Miró a Lía y Sofía, cuyas expresiones reflejaban el mismo terror y valentía que él sentía. Debemos hacerlo, dijo finalmente, llenándose de una valentía renovada. No puedo dejar que este legado termine en oscuridad. No lo haré. La figura asintió lentamente. El primer paso es enfrentar el bosque, donde los secretos duermen. Allí encontraréis las respuestas y quizás el poder que necesitáis. Pero cuidado, no todos los árboles son amigos. Lía, tocando el brazo de Benjamín, asintió en silencio. Billones de preguntas giraban en su mente, pero el tiempo se agotaba. El ancestro comenzó a desvanecerse, su figura transformándose en una bruma oscura. El tiempo corre en tu contra. La caída se acerca. Con un último destello, la sombra desapareció, pero el eco de su voz resonaba en la cueva. La antorcha volvía a titilar, más intensa que antes, como si reconociera el nuevo sentido de urgencia. Benjamín, Lía y Sofía intercambiaron miradas, y algo en sus rostros decía que el camino por delante no sería fácil. Salieron de la cueva con pasos decididos, sabiendo que el verdadero desafío apenas había comenzado. El bosque los esperaba, su sombra larga y misteriosa se extendía ante ellos. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Sofía, con miedo en su voz, pero una chispa de determinación brillaba en sus ojos. Estamos juntos, y eso es lo que cuenta, respondió Benjamín, sintiendo la fuerza de los lazos familiares que nunca había valorizado plenamente hasta ese momento. El aire se enfrió de repente. Gemidos flotaban entre las ramas, un coro distante que los invitaba a adentrarse en lo desconocido. Pero algo más, un viento que susurraba advertencias, les recordó que la historia no solo era un legado. Era un laberinto de elecciones. Mientras se adentraban, la pregunta se hacía más clara: ¿qué secretos desvelarían en su búsqueda, y qué sacrificios tendrían que hacer para proteger su linaje? La oscuridad del bosque los aguardaba, imponente y llena de promesas, susurrando historias que deseaban ser escuchadas. Este sería el comienzo de la prueba más grande de sus vidas, y en su interior, el eco del ancestro seguía resonando: el destino espera, pero no será fácil encontrarlo. Los árboles se alzaban como gigantes de madera, sus ramas entrelazándose en una danza oscura. Cada paso que Benjamín daba sobre la hojarasca era un eco que reverberaba, como si el propio bosque estuviera observando. Lía y Sofía parecían más cercanas, cada susurro de advertencia fortalecía su determinación de no perderse entre la negrura. ¿Qué creíste que encontrarías aquí?, dijo Lía, su voz un hilo de confianza. No me gusta esto, Benjamin. ¿Qué puede ser peor que lo que ya hemos visto?, contestó él, tratando de mantenerse firme. Pero en su interior, la inseguridad crecía. La advertencia del ancestro retumbaba en su mente: no todos los árboles son amigos. ¿Qué significaba eso? Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro del viento era un aviso de peligro. Mientras se adentraban más en el bosque, un sonido distante llamó su atención. Era un lamento, casi humano. Sofía se detuvo, su mirada fija en la dirección del eco. ¿Lo escuchas? Suena como si alguien estuviera llamando. Su voz se apagó al ver que las sombras se movían. No debemos desviarnos, tenemos un objetivo, indicó Benjamín, pero su voz sonó temblorosa. El aire se volvía más frío, y de repente, un moño de susurros emergió de la oscuridad. «Ayúdanos», era lo que parecían gritar las voces entrelazadas. Lía cubrió sus oídos, aterrorizada.
Son ilusiones, no podemos creer en esto. Una figura brumosa apareció entre los árboles, sus ojos lechosos y vacíos miraron fijamente a Benjamín. Era una mujer, su rostro surcado por lágrimas invisibles que chisporroteaban en el aire. ¿La sangre? ¿Por qué has despertado a los que debieron permanecer en silencio? Su tono era una mezcla de dolor y súplica. ¿Quién eres?, preguntó Benjamín, sintiendo que su corazón se paraba por un instante. La mujer sonrió amargamente. Soy una voz olvidada. Parte de la historia que lucháis por entender. Ven, ven y conocerás la verdad, pero debes estar dispuesto a aceptar lo que está oculto. Las palabras resonaban profundamente en su ser. Hacía tiempo que sentía que había algo en su familia, algo que no habían descubierto. ¿Qué verdad? ¿La verdad sobre quiénes somos? La figura hizo un movimiento vago con su mano y un grupo de visiones apareció ante él. Imágenes de una tribu, de su abuelo, de rituales que se llevaban a cabo bajo lunas llenas. Un brillo en sus ojos le hizo recordar la advertencia del ancestro. Debes decidir, murmuró la mujer, entre ignorar y descubrir. Sofía dio un paso atrás, claramente aterrorizada. Esto es demasiado. No podemos dar marcha atrás, dijo Benjamín. Tenemos que enfrentarlo, por nosotros y por nuestro futuro. La mujer sonrió de nuevo, dando un giro. Entonces sigan a la oscuridad. Pero tengan cuidado, la verdad puede ser más peligrosa que la ignorancia. Con esa revelación se desvaneció. Sus ecos resonaron en el aire, y el lamento que había escuchado se tornó un grito. No volváis. El sacrificio será gravísimo. Benjamín sintió que el tiempo se detenía. ¿Se atrevía a avanzar hacia la oscuridad abrumadora y descubrir la verdad que lo había atormentado durante años? La mirada de Lía y Sofía ondeaban entre el valor y el pánico. Entonces todo se oscureció por completo, como si el bosque se hubiera tragado sus almas. ¿Y si estamos destinados a esto?, preguntó Lía con la voz temblorosa. Entonces debemos enfrentarlo juntos, respondió Benjamín, sintiendo un fuego que ardía en su pecho. Pero justo cuando sus palabras de valentía resonaron, una sombra eterna se deslizó entre ellos, revelando un claro. En su centro, un pedestal antiguo brillaba débilmente, una reliquia que parecía pulsar con energía, esperando ser tocada. La luz lo iluminaba todo. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, apuntando con miedo. Benjamín dio un paso hacia adelante, el destino les esperaba allí. La tensión en el aire alcanzaba su punto máximo. Es hora de darle respuesta a lo que hemos despertado. Sin embargo, justo antes de que pudiera alcanzar el pedestal, una risa baja y oscura resonó en la penumbra. Una risa que parecía conocer su profundo secreto. ¿Estás preparado para la verdad, Benjamín? La voz retumbó, helando su sangre. Las sombras danzaron alrededor, prometiendo que el siguiente paso de su historia sería la caída o la redención. Benjamín se congeló, el pulso acelerado y la respiración contenida. La figura que había permanecido en la sombra comenzó a materializarse, revelando la silueta de un hombre de rostro anciano y ojos profundos, como cuencos llenos de secretos olvidados. Su presencia era dominante, y la risa resonante palpitaba en el espacio como un eco de lo prohibido. Soy Jacob, tu antepasado, declaró el hombre, con una voz que parecía desenterrar viejas memorias. Has regresado al lugar donde todo comenzó. ¿Lo sientes? Este bosque tiene sed, sed de verdad, sed de sangre. La revelación le golpeó a Benjamín como una ola fría. Sus ojos buscaban los de Sofía y Lía, pero la confusión era palpable. Lía dio un paso atrás, y Sofía, aturdida, apenas podía sostenerse sobre sus pies. ¿Cómo podía este ser, su ancestro, estar aquí? La advertencia de la mujer que habían visto antes retumbaba en su mente, una advertencia envenenada. Lo que buscas está aquí, pero ten cuidado, continuó Jacob, gesticulando con una mano.
Los espíritus del bosque no son amables, y no están contentos de que los despiertes. Ellos te están observando. Benjamín sintió que la gravedad de la situación aumentaba. ¿Por qué me has llamado? ¿Qué verdad hay que descubrir? Su voz era un susurro tembloroso, casi una súplica. Lo que tú y tu familia han hecho en el pasado ha perturbado el ciclo de la vida. Sacrificios, promesas rotas. La historia no miente, y los ecos del pasado exigen ser escuchados. Jacob respondió, su tono más firme ahora. Debes deshacerte de la carga que pesa sobre ti y tu linaje. Solo entonces podrás avanzar. Lía, con su rostro pálido por la tensión, preguntó, ¿sabes cómo liberar esa carga? ¿Cómo podemos reparar lo que se ha roto? Solo hay una forma. Jacob se inclinó más cerca, como si compartiera un secreto. Un encuentro con la esencia del bosque, un ritual antiguo. Pero debes estar dispuesto a sacrificar algo de valor. Tu temor, tu ignorancia o incluso algo más cercano a ti. El aire se tornó aún más frío, como si las mismas sombras suplicaran que se detuvieran. Sofía sintió que el miedo la invadía. No podemos hacer eso. Si hay un precio que pagar, no puedo permitir que... Escucha, interrumpió Benjamín, la determinación aflorando en su voz. Nunca hemos tenido elecciones fáciles, pero tenemos que intentar arreglar esto. No puedo volver a casa sin entender. No, no puedo. Está bien. Sofía finalmente se atrevió a hablar. Pero si esto falla, si hay consecuencias, no sé si podremos soportarlo. Las sombras se arremolinaron en su alrededor, y la risa de Jacob resonó de nuevo, esta vez cargada de un tono inquietante. ¿Estás seguro de que aprecias la verdad cuando conoces el caos que podría desatar? Cuando estés allí, ¿serás lo suficientemente valiente para enfrentar lo que aguarda dentro de ti? La sangre llama a la sangre, solo así podrás hallar redención. Con su corazón latiendo en la garganta, Benjamín se acercó al pedestal, cuya luz parecía pulsar intensamente, arrastrándolo a esa conexión ancestral. ¿Qué debo hacer?, preguntó, aunque sabía que, de alguna manera, había una verdad escondida detrás de esta antigua lección que se repetiría, una herencia dolorosa. Antes de recibir respuesta, un viento helado azotó el claro. Las ramas susurraban como si el bosque entero estuviese en contradicción. La anhelada verdad parecía cada vez más distante y peligrosamente cercana a la vez. Benjamín, espera, gritó Sofía, pero era demasiado tarde. Con un gesto decidido, su mano alcanzó el pedestal, y en ese instante, el bosque estalló en mil susurros. La luz que brotaba de aquel objeto comenzó a girar como un torbellino, y el tiempo se detuvo. Una grieta se abrió bajo sus pies, una oscura promesa de lo que vendría. En el fondo, una risa burlona resonó de nuevo, y el aire se volvió denso. ¿Estás preparado para enfrentar a tus antepasados, Benjamín? Porque la verdad te espera y puede que no sea la que deseas. En un instante, la luz estalló, y Benjamín se sintió caer hacia un abismo desconocido, mientras la oscuridad emergía con fuerza, ansiosa por reclamarlo todo. ¿Podría él enfrentar el dolor oculto en su linaje, o sucumbiría a la sombra que lo acechaba? La incertidumbre se convirtió en miedo a medida que el claro se desvanecía, quedando solo el eco de las risas y el murmullo de los árboles, cómplices en esta historia de traiciones antiguas y redenciones perdidas. La oscuridad se desvaneció lentamente, y Benjamín se encontró en un vasto campo iluminado por una luz dorada, un lugar que le era familiar, pero a la vez ajeno. Era como si hubiese entrado en la mente de sus ancestros, un mundo donde las historias y secretos se entrelazaban con cada hoja que caía y cada susurro en el viento. Frente a él, figuras etéreas emergieron, desdibujadas, pero con ojos que contenían siglos de experiencias compartidas. Bienvenido, Benjamín, resonó una voz profunda que parecía venir de todas partes y de ninguna, una amalgama de sabiduría y tristeza. Al principio, la visión se desvaneció y luego se aclaró, mostrando a una mujer de rostro sereno que Juan apreció de inmediato. Era Raquel, su madre.
La familiaridad y la melancolía inundaron su pecho. Madre, murmuró, y la emoción le aprisionó la garganta. Mi hijo, respondió ella, inclinando la cabeza. El tiempo ha llegado para enfrentar nuestro destino. Sabes de la oscuridad que ha perseguido a nuestra familia, pero es hora de romper el ciclo. Benjamín sintió que su corazón latía desbocado. Hay tanto que no entiendo. ¿Por qué el sacrificio? ¿Por qué esconder la verdad? Las visiones de su madre, su dolor en el parto, y las sombras de su linaje lo atraparon en el torbellino de su historia familiar. Tu abuelo Jacob cargó con secretos que jamás debieron permanecer escondidos, ella empezó, su voz un eco de horizonte. La verdad tiene un precio, y solo aquellos con suficiente coraje pueden soportarlo. A medida que su madre comenzaba a desnudarse de su dolor, otros ancestros tomaron forma, cada uno con una historia que contar, cada uno portando su propio peso. Benjamín sintió que las emociones chocaban contra su pecho, no era solo su historia, sino la historia de todos aquellos que habían vivido, sufrido y luchado en el camino. Para redimir lo que se dañó, debes enfrentar las sombras que has despertado, continuó Raquel. Necesitas enfrentar el sacrificio. ¿Estás dispuesto a hacerlo por el bien de tu familia? Una brisa suave lo abrazó y un escalofrío remarcó su piel. ¿Qué debo sacrificar?, preguntó, con miedo en su voz, temiendo por lo que pudiera venir. Debes entregar aquello que amas más, no para perderlo, sino para comprender la magnitud de lo que representas. Solo así podrás absolver a nuestra familia, liberarla de la oscuridad que la persigue. Benjamín sintió el palpitante latido de su corazón. La conexión que antes había sentido, esa calidez que compartía con sus hermanas, ahora parecía un fuego en su interior. Las sombras danzaban alrededor de él, esperando ansiosas. Si el precio es alto, significa que el resultado puede ser más grande aún, susurró Lía, quien de repente apareció a su lado, su mirada llena de confianza y desafío. No debemos tener miedo, el murmullo de la cueva resonaba aún en los rincones de su mente. La figura de Jacob se entrelazó con la de Raquel en un espectro de esperanza. La luz y la oscuridad están entrelazadas, querido, dijo Jacob, pero tú debes decidir si seguirás la sombra o elegirás la luz. Benjamín sintió la presión en su pecho intensificarse. Se dio cuenta de que el amor por sus hermanas, su familia, no podía ser una carga. Debía usarlo como un lazo, una fuerza que lo uniría al nuevo destino que estaba a punto de forjar. No tengo miedo, declaró con firmeza. No puedo dejar que los ecos del pasado destruyan nuestro futuro. Estoy listo. Lo haré. De repente, una luz brillante estalló entre él y sus ancestros. Todo se hizo blanco y, en su interior, una sensación cálida lo inundó, como si una carga enorme se deshiciera. Benjamín sintió que las sombras se desvanecían, la oscuridad retrocedía lentamente, ahora a merced de su determinación. En una fracción de segundo, logró vislumbrar la esencia de su linaje, una colección de recuerdos, sacrificios y decisiones entrelazados. El sacrificio que eligió no significaba pérdida, sino una nueva aceptación. Miró a Lía y Sofía, quienes brillaban con la luz del nuevo amanecer. «Estamos juntos», gritó. La luz ardía como una llama pura, envolviendo a cada uno en un abrazo reverente. La esencia de sus ancestros parecía unirse en ese momento. Benjamín despertó en la cueva, el pedestal antiguo brillando como un faro, y la oscuridad que una vez lo había amenazado ahora se disipaba en ecos lejanos. Frente a él, Lía y Sofía se sostuvieron de la mano, sus miradas revelaban la fortaleza que habían adquirido. La magia del momento estaba ahí, atrapada en la unión de sus corazones. Juntos, habían enfrentado las sombras, y la historia que una vez fue una carga ahora se convertía en un hilo dorado que los guiaba hacia el futuro. La risa de la oscuridad ya no resonaba, ahora era un eco distante. Hemos despertado a nuestra historia, y con ella, la luz que nos unirá siempre, dijo Benjamín,
sintiendo que estaban listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Juntos, eran más que entrenados en sus legados, eran forjadores de su propio destino. Mientras salían del bosque, cada paso resonaba con un nuevo significado. No solo eran hermanos, ahora eran guardianes de la verdad, exploradores de un futuro brillante, interconectados de una forma que nunca habrían imaginado. La multitud del pueblo los miraba con asombro al regresar, y en sus corazones había un susurro de esperanza. Sabían que al regresar a casa, no solo traían consigo historias pasadas, sino también un futuro impregnado de luz y amor, listo para ser vivido. Y así, con un nuevo amanecer brillando en el horizonte, la familia de Benjamín estaba lista para abrazar su destino. Tú también puedes ser parte de esta historia llena de misterios y secretos. No dejes que te cuenten el final. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas aventuras exclusivas. Dale like a este video para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Esto es solo el comienzo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar y ser parte de nuestra historia.